Hola, continuamos con los videos acerca de los tipos de muestreo probabilístico. Este es el tercero de 4 videos. En los anteriores videos ya hemos comentado acerca del muestreo aleatorio simple y acerca del muestreo aleatorio sistemático. En esta ocasión corresponde que veamos el muestreo aleatorio estratificado. El ejemplo que vamos a tomar como referencia es el mismo de los casos anteriores, es decir, nos estamos basando en un marco muestral en el que tenemos los datos de 30 estudiantes de un curso de estadística. Entonces, esa tabla representa el marco muestral de los datos correspondientes a los estudiantes matriculados en una sección del curso de estadística. Y se desea que, empleando una muestra aleatoria estratificada de tamaño 6, se estime el porcentaje de estudiantes de género masculino y la edad promedio de los estudiantes. Aquí es importante tener en cuenta que este tipo de muestreo estratificado es el que permite controlar mejor la representatividad de la muestra. Recordemos que la representatividad de una muestra es una característica deseada, es una condición cuando el propósito del estudio es efectuar inferencias. Es decir, si yo pretendo estimar un parámetro a través de un estadístico, es decir, de una medida muestral, una de las dos condiciones necesarias es que la muestra sea representativa. El muestreo aleatorio estratificado es el que permite controlar mejor dicha representatividad, es decir, en qué medida la muestra es un reflejo de las características importantes y la composición porcentual poblacional. Para efectuar un muestreo aleatorio estratificado se deben determinar la o las variables que van a servir para dicha estratificación. En esta ocasión me dicen que considere como variable de estratificación la sede, es decir, a qué sede o de qué sede proviene cada uno de estos estudiantes. Tomando en cuenta que los 10 primeros estudiantes de este marco muestral pertenecen a la sede 1 y los restantes pertenecen a la sede número 2. Esto significa que vamos a tomar en cuenta dos estratos. La característica generalmente en la estratificación es que cada uno de estos grupos denominados estratos son más homogéneos en su interior según dicha variable, comparándola con la variabilidad de toda la población en su totalidad. Para poder efectuar un muestreo aleatorio estratificado, lo primero que vamos a elaborar es un cuadro que me resuma las características o la distribución de los elementos de la población de acuerdo a cada uno de los estratos. De este modo, nuestro cuadro resumen de esta distribución de la población según los estratos tendría la siguiente apariencia. En la primera columna tenemos nuestras variables de estratificación. Para el ejemplo que estamos resolviendo, se trata de la sede de procedencia del estudiante. Luego, en la segunda columna, colocaremos la cantidad de datos que tenemos de cada uno de los estratos, esto es, de cada una de las sedes a nivel de toda la población. Y eso me permitirá luego calcular la proporción poblacional para cada sede, es decir, para cada estrato. Si nuestra muestra será representativa, empleando o asumiendo lo que se denomina una afijación proporcional, la idea es que mantengamos esa misma proporción poblacional en nuestra muestra. Y de este modo determinaremos la cantidad de elementos que se requiere para nuestra muestra según cada sede. Entonces tenemos la sede 1 y la sede número 2. Esos son nuestros estratos. Y la población se va a dividir en subpoblaciones. Es decir, cuántos estudiantes pertenecen a la sede 1, de acuerdo al enunciado, son los 10 primeros estudiantes del marco muestral, y los restantes 20 serán estudiantes que pertenecen a la sede número 2.
Esto totaliza 30 estudiantes que hay en total en esta población. Con estos datos vamos a calcular las proporciones, de manera similar a como lo hacíamos en el caso de las frecuencias relativas simples, es decir, dividiendo, por ejemplo, 10 entre 30 y luego dividiendo 20 entre 30. En el primer caso, al dividir 10 entre 30, nos va a quedar un tercio, o 0.3 periódico si desean escribirlo en decimales. La segunda proporción será 20 entre 30, lo que simplificado nos da 2 tercios, o 0.6 periódico en 6, si es que quisiéramos escribirlo en decimales. Siempre esta suma nos debe dar la unidad, al igual que lo que ocurría en el caso de las frecuencias relativas simples. La idea es que estas proporciones, es decir, en mi población, la tercera parte de los estudiantes pertenecen a la sede 1 y las 2/3 partes de los estudiantes pertenecen a la sede 2, estas proporciones las debemos mantener en nuestra muestra. En el ejemplo me piden que nuestra muestra sea de tamaño 6. Luego, la tercera parte de 6 nos va a dar 2 y las 2/3 partes de 6 nos va a dar 4. Es decir, multiplicamos cada proporción, 1/3 y 2/3 por el tamaño de la muestra, y de ese modo es que podemos obtener la cantidad de unidades de análisis, es decir, estudiantes que requerimos de cada estrato, esto significa de cada sede. Necesitamos 2 estudiantes de la sede 1 y 4 estudiantes de la sede 2. A esto también se le denomina en su equivalente, en el muestreo no probabilístico equivalente, se le denomina cuotas. Entonces empezamos con la sede número 1, con la primera de las, entre comillas, subpoblaciones, la sede 1. De la sede 1 debo elegir 2 estudiantes, de un total de 10 que tiene la sede 1. Como la selección es aleatoria y además es sin reposición, no se deberían repetir los estudiantes elegidos, entonces como mínimo debería efectuar 2 veces la operación RAN numeral por 10. Recuerden que nos estamos basando en el uso de la calculadora científica. La función RAN numeral es la que me generará el número aleatorio y al multiplicarlo por 10, pues me va a dar un número entre el 0 y el 10. El mismo que luego de redondearlo a entero me indicará qué estudiante es el que estaría siendo seleccionado. Entonces tenemos como supuestos resultados el 5.36 y el 9.51. Recuerden que cada uno de ustedes seguramente obtendrá un número diferente porque es una selección al azar. Entonces, al redondear a entero 5.36 y al redondear a entero 9.51, obtenemos pues 5 y 10. Esto significa que nos debemos fijar en el quinto y en el décimo estudiante. En el caso del quinto estudiante es de género femenino y su edad es 20 años. En el caso del décimo estudiante también es de género femenino y su edad es de 22 años. Entonces, de ese modo ya tenemos los datos de estos 2 estudiantes de la sede número 1. En forma similar, procederíamos para la sede número 2. Se aprecia que para la sede número 2 necesitamos 4 estudiantes de los 20 que hay en total en esta sede. Entonces, procedemos en forma similar. Para la sede número 2, tenemos que efectuar la operación RAN numeral por 20, mínimo 4 veces. Recuerden que decimos mínimo 4 veces porque me dicen que el muestreo es sin reposición y por lo tanto no deben admitirse repeticiones de estudiantes. Y si se repitiese un estudiante, debo efectuar nuevamente una operación más y por lo tanto ya no serían 4, sino serían 5. Es decir, la operación se efectúa tantas veces como sea necesario hasta que tengamos 4 estudiantes distintos de la sede número 2. Vamos a suponer que estos resultados obtenidos de manera aleatoria son los siguientes, ¿no? 17.02, 12.94, 8.7, 6.48. De ese modo ya hemos reconocido que necesitamos o formará parte de nuestra muestra el estudiante número 17, el estudiante 13, el estudiante 9 y el estudiante 6.
Sin embargo, hay que tener cuidado. Se trata del estudiante 17 de la sede 2. No es el estudiante 17 de la población, es el estudiante 17 de la sede 2, de ese estrato específicamente. El estudiante 13 de la sede 2, el estudiante 9 de la sede 2, el estudiante 6 de la sede 2. Por ejemplo, en el caso del estudiante 17 de la sede 2, de acuerdo a lo que vimos aquí, la primera sede es del estudiante 1 al estudiante 10 y la sede 2 es del estudiante 11 al estudiante 30. Por lo tanto, el estudiante 17 coincidiría con el que está identificado con el número 27, que es un estudiante de género femenino y de 20 años. Entonces, el estudiante 17 en realidad está identificado con el número 27 y es un estudiante de género femenino y tiene 20 años. De igual manera, se procede para el resto de casos, identificando su género y su edad. De este modo, considerando lo que hemos obtenido para la sede 1 y lo que acabamos de obtener para la sede 2, ya podemos afirmar que tenemos una muestra con 6 estudiantes, 2 de la sede 1, 4 de la sede 2. Y con los datos de esta muestra ya podríamos encontrar los estadísticos, que a su vez resultan ser los estimadores puntuales de los respectivos parámetros. En el ejercicio me piden que estime la proporción de hombres, de estudiantes de género masculino. Por lo tanto, la cantidad de éxitos podemos reconocer en total 2 de género masculino de los 6. Esto significa un tercio o aproximadamente 0.33. Se estima que la proporción de estudiantes de la sección que son de género masculino es 0.33. De la misma forma, pero esta vez utilizando los datos de las edades de estos 6 estudiantes, podemos efectuar la estimación puntual de la edad promedio, ¿no?, poblacional. Entonces, para ello, pues procedemos a sumar las respectivas edades, dividimos entre la cantidad y de ese modo obtenemos 20.6 periódico. Al momento de interpretar, ustedes deciden con qué precisión desean dar su respuesta. Vamos a dar una respuesta redondeada, una respuesta aproximada, que podrían dejarla en el 20.67 o podrían decir 20.7 o incluso afirmar que es 21 aproximadamente. Eso ya depende cuán precisos ustedes deseen ser en su interpretación. Aquí, por ejemplo, se indica que se estima que la edad promedio de los estudiantes de la sección es aproximadamente 21 años. Bueno, de este modo hemos concluido con la explicación del procedimiento denominado muestreo aleatorio estratificado. Es el tercero de los tipos de muestreo probabilístico que hemos explicado hasta el momento. Espero que sea de utilidad y cualquier duda pueden escribir. Hasta una próxima oportunidad.